Los hebreos habían entrado en Egipto con Jacob y su hijo José, invitados por el faraón. Se multiplicaron, fueron fortalecidos, y se llenó de ellos la tierra de Egipto, y así pasaron 400 años. José y toda su generación habían perecido. Tiempo después se levantó sobre Egipto un nuevo faraón que no conocía a José, que había formado parte de la élite de Egipto. Y dijo a su pueblo: He aquí, los hebreos se multiplican más rápido, y a este paso podrían tomar Egipto como su tierra, ya que son más y más fuertes que nuestro pueblo. El faraón tomó acción para que no se multipliquen y evitar un levantamiento. Pusieron sobre los hebreos comisarios y capataces para que edifiquen y hagan el trabajo más pesado. Simplemente los estaban esclavizando. Los enviaron a las ciudades de Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hebreos por un posible levantamiento. Los capataces comenzaron a forzar más el trabajo y reducir cada vez más sus raciones de comida, así los debilitaban y los tenían controlados. Pero no era suficiente. Entonces el faraón habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces déjenla viva. Pero las parteras no podían hacer eso, por más que haya sido una orden directa del faraón, sino que preservaron la vida de los niños. El faraón molesto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Las parteras respondieron: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Sin más opciones, el faraón mandó a su ejército a ejecutar a todo hijo varón que nazca. En una familia acababa de nacer un varón. Su madre no quería que corriera con la misma suerte que los demás nacidos, y lo escondió de todas las formas posibles. No pudiendo ocultarlo por mucho tiempo, tomó una canasta tejida a mano y con el dolor del alma de no volver a ver a su hijo, lo colocó en ella y lo deslizó en el río Nilo. El pequeño tenía una hermana mayor llamada Miriam. Ella guió la canasta hasta un lugar en donde sabían que la hija del faraón se bañaba junto a sus doncellas. Cuando de pronto vio una canasta flotando en el río y los llantos de un bebé, la joven se adentró al río para tomarla. Y cuando la abrió, vio al niño que lloraba. Vio una pulsera que su madre le había colocado al nacer. En ese entonces supo que el niño era hebreo y sabía el cruel destino que le esperaba. La princesa se compadeció del niño y lo adoptó como si fuera suyo. Miriam, la hermana del niño, se acercó y propuso a la princesa que encargara que una hebrea amamantase y cuidase de la criatura. La hebrea en cuestión fue la propia madre de Moisés. La hija del faraón respondió: Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual le puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo saqué. Así creció Moisés, fuerte, vigoroso y con un gran sentido de la justicia. El faraón envió a Moisés a la ciudad de Pitón para realizar algunas gestiones con el gobernante de Pitón. Cuando llegó a la ciudad no podía con toda la injusticia que se cometía, desde la corrupción del gobernante hasta la forma tan inhumana de tratar a los hebreos. Pero la gota que derramó el vaso de agua fue cuando observó a un egipcio golpear a uno de los esclavos. Tal era la violencia sin sentido en el acto, que Moisés no pudo contenerse más y actuó, deteniendo al capataz. Este se opuso, comenzaron a forcejear. Moisés no midió su fuerza y lo envió en contra de una roca. El egipcio estaba muerto. Moisés escondió el cuerpo. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que peleaban. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y se marchó. De regreso a la capital, el faraón estaba agonizando y mandó llamar a Moisés, que había sido como un hijo para él, y encomendándole el cuidado de la ciudad, murió. Al día siguiente se levantaba un nuevo faraón, era Ramsés, aquel niño que creció junto a Moisés como si fueran hermanos. Pero no todo podía salir bien, el crimen de Moisés lo perseguía.
Unos días más tarde llegó a la ciudad el gobernante de Pitón y pidió hablar con el faraón a solas. Este le contó del cuerpo encontrado, y como Moisés cometió este crimen por defender a un esclavo, no siendo suficiente con ello, le dijo que Moisés era un hebreo, que había sido salvado por la hermana de su padre, en ese entonces la hija del faraón. Escuchando esto, mandó a llamar a los implicados, entre los que se encontraba Miriam, la hermana de Moisés, que todo este tiempo había cuidado de su hermano como una sirvienta. El faraón comenzó con las amenazas. No obtuvo nada hasta que en un acto de bajeza trató de cortar el brazo de Miriam para que confesara, cuando Moisés intervino, aún sin saber que era su hermana, pero no podía permitir este acto. Moisés fue expulsado por levantarse en armas contra el faraón, y con la sospecha que era hijo de hebreos. Al salir de la ciudad, su madre y hermana lo acompañaron y le confesaron toda la verdad. Moisés no les guardó rencor, simplemente las abrazó y agradeció por todo, seguido se marchó sin rumbo. Así vagó en el desierto varios días. Pero no estaba solo, varios asesinos le seguían la pista, enviados por la madre del actual faraón. Siempre le había guardado rencor por ser favorito de su esposo, aún sobre su propio hijo. Después de un arduo combate, Moisés logró dar muerte a sus verdugos, pues no solamente había crecido en la élite de Egipto, sino que también fue entrenado como un hábil guerrero y un estratega excepcional. Continuó caminando por algunos días, ya sin agua, estaba a punto de morir, cuando llegó a un pozo. Y estando sentado junto a él, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Ruel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un hombre egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua, y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadlo para que coma. Ruel y Moisés tuvieron una charla, en donde le contó lo que le había sucedido. El anciano invitó a Moisés a quedarse en sus tierras. Lo que no sabía es que su hija Séfora se estaba enamorando de Moisés, y este amor fue correspondido. Así los declararon marido y mujer, y vivieron felices por varios años. Ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Un día Moisés salió a pastorear a sus ovejas, cuando de pronto una tormenta lo tomó por sorpresa. Un grupo de ovejas asustadas huyó hacia la montaña, y Moisés fue tras ellas hasta la cima. Eso casi le cuesta la vida, un deslave lo aplastó. Estando entre la vida y la muerte, vio un fuego que se sobreponía a la lluvia y cada vez ardía con más fuerza. Quedó inconsciente. Cuando volvió en sí, escuchó una voz, le indicó que era su Dios, y debía liberar a su pueblo, que ya hace generaciones son esclavos de los egipcios. Moisés estaba destinado a ser el que rompería las cadenas, pues toda su vida fue preparado para esto. Después de eso, perdió el conocimiento. Se despertó en casa de su esposa, con huesos fracturados a causa del deslave. Era un milagro que seguía con vida. Moisés no pudo seguir con su vida de pastor, ya que tenía constantes visiones de Dios, diciéndole que debía de regresar a Egipto y cumplir con su destino. Moisés no quería dejar a su familia, puesto que no sabía cuándo regresaría, o quizá no lo haría jamás. Entonces partió a Egipto, aún con el descontento de su esposa e hijo, pues no sabían si sería la última vez que lo verían. Así es como Moisés se encamina hacia Egipto. Dios le había advertido que convencer al faraón no iba a ser tarea fácil. Cuando tuvo al faraón en su frente, éste lo recibió con alegría. Estaba feliz de verlo con vida, después de todo habían sido como hermanos. Pero la alegría duró poco, pues Moisés tenía una misión. Ramsés, tienes que liberar a los esclavos. Sabes que no puedo hacer eso, le respondió el faraón. Ellos construyen nuestros monumentos y son indispensables para levantar este imperio. Moisés advirtió que habrían consecuencias. Él no quería desatar una guerra civil, ni tampoco que la ira de Dios caiga sobre el pueblo que lo vio crecer. Ramsés no dio marcha atrás y confirmó lo que tiempo atrás le habían dicho: aquel niño que se crió con él, en verdad era hijo de hebreos. Aún así,
Los dos tenían un vínculo de hermandad que poco a poco se fue perdiendo por los conflictos que acontecieron en los años venideros. Moisés viajó a Pitón y en secreto comenzó a entrenar a algunos hombres. Dios lo había elegido por sus habilidades, pues era un general preparado y un gran estratega. Moisés comenzó a debilitar a Egipto, cortándoles el suministro. Sin embargo, tenía pocos hombres y era perseguido por el faraón. Esta guerra duraría generaciones, así que el general buscó la ayuda de Dios. Él estaba de acuerdo, esto no podría durar tanto. Dios le dijo, observa lo que pasará en los días venideros, será una advertencia entre plaga y plaga, te encargo a ti la negociación con el faraón. Cuando Moisés se reunió nuevamente con Ramsés, él, con actitud prepotente, les dijo que no iba a poner en libertad a los esclavos. Entonces Moisés advirtió que el poder de Dios lo respaldaba, así que dio una muestra de ello. Utilizó su bastón y se transformó en una serpiente. El faraón, escéptico, llamó a sus hechiceros, que también hicieron lo mismo con sus bastones. Entonces la serpiente de Moisés devoró a las demás. Moisés le advirtió que traería varias plagas a Egipto si no dejaba en libertad a los esclavos. El faraón no le creyó, le dijo que así como él tiene un dios, él tiene varios dioses que lo respaldaran. No quedó de otra, y Moisés tocó el río con su bastón, convirtiendo el agua en sangre. Pero los hechiceros del faraón también hicieron lo mismo con el agua. Entonces Moisés dijo que las plagas arrasarían con todo en Egipto si el faraón no accedía a liberar a los hebreos. Al no ver intenciones de ceder a su petición, comenzó con la primera plaga, que fueron las ranas. Estas entraban en las casas, dormitorios, hornos, artesanías, incluso en los aposentos de la realeza. El faraón esperó, sin importarle mucho las penurias que pasaba su pueblo, se mantenía firme en su decisión. Moisés, al ver esto, le pidió ayuda a Dios y llamó a la siguiente plaga. Los piojos. Los hechiceros del faraón esta vez no pudieron replicar la plaga ni dar una explicación. Le dijeron al faraón que, en efecto, el Dios de los hebreos causaba el problema, pero aún así, el faraón no cedió. La siguiente plaga fue la de las moscas. Estas fueron tan molestas y ninguno de los sacerdotes pudo hacer nada. El pueblo fue azotado por esta plaga, causando la pérdida de muchas vidas. Aún así, Ramsés no tenía la más mínima intención de cumplir la petición de Moisés. Dios le dijo a Moisés que le advirtiera al faraón que si no dejaba ir a su pueblo, arrasaría con el ganado, y así fue, el ganado murió por todo el país, sin embargo, el faraón no dejó salir a los hebreos. La sexta plaga fue un salpullido que producía úlceras. Esta fue una de las peores, ya que afectó a todas las especies por igual. Esto enfureció al faraón, pero permaneció firme y no dio el brazo a torcer. Después fue la plaga del granizo. Cayó un fuerte granizo que mataba a todo lo vivo sin excepción. El faraón enfurecido comenzó a tomar la vida de los hebreos con el fin de saber en dónde estaba Moisés, quería su cabeza. La siguiente plaga fueron langostas. Estas devoraron los cultivos de todo el país. La necedad de Ramsés no conocía límites, aguantó, sin importarle el hambre de su propio pueblo, permaneció firme. Al ver esto, Dios llamó a Moisés y trajo la plaga de las tinieblas, y en 3 días nadie pudo ver nada. La oscuridad absoluta se cernió sobre Egipto. Cada plaga era peor a la anterior y nada parecía haber funcionado. Los únicos que sufrían era el pueblo inocente de Egipto, que nada tenía que ver con las decisiones de sus gobernantes, y no solo ellos morían de hambre, sino que incluso los propios hebreos fueron víctimas de las plagas de forma indirecta. El suministro de alimento cada vez era menor. Entonces Dios llamó a Moisés para traer una última plaga con la que los hebreos al fin podrían ser libres, la muerte de los primogénitos de Egipto. Al escuchar esto, Moisés no pudo concebirlo. Después de todo, eran inocentes, que nada tenían que ver con el pecado de sus antepasados, ni mucho menos con la necedad de su faraón. Pero ya estaba hecho, no había marcha atrás. Dios le dio indicaciones a Moisés, diciéndole que cada familia sacrifique un carnero, y con su sangre pinten su puerta. Así cuando el ángel baje a cumplir mi voluntad, verá este símbolo y pasará. Esa noche la última plaga atravesó Egipto. Al día siguiente no hubo casa en la que no hubiera muerte. El faraón tenía un hijo, apenas un bebé, al que quería mucho,
y como era su primogénito y único hijo, también fue víctima de la última plaga. Un profundo dolor invadió el corazón del faraón. Dio un grito de impotencia y desesperación. Su terquedad le salió cara. Ramsés era un gobernante duro e indiferente con su pueblo, pero fue un buen padre, le daba a su pequeño el afecto del que él siempre careció. No quedaba nada más para él, así que mandó a llamar a Moisés. Fuera. Fuera de Egipto, tú y tu pueblo, que tanto mal han hecho. Los hebreos partieron de inmediato en una gran caravana guiada por Moisés. Caminaron días con dirección al Mar Rojo, pues Moisés conocía un estrecho en el cual era posible cruzar si la marea no estaba alta, así pues partieron hacia allá, pasando las montañas. Mientras tanto, en Egipto, el faraón daba sepultura a su pequeño. Un gran dolor invadía su ser, el mismo que pronto se transformó en ira. Su vida ya no tenía sentido. Convocó a las tropas de Egipto. Carros de guerra y hombres armados salieron con dirección hacia la caravana hebrea. Moisés fue informado por sus hombres de que Ramsés los perseguía, estaba solo a pocos días de ellos y pronto los alcanzarían. Después de unos días de camino llegaron a la orilla del Mar Rojo. Moisés no encontró el paso que tenía en mente y estando atrapado, entró en desesperación. Al frente tenía un majestuoso mar y por la espalda, el ejército egipcio. Pidió la ayuda de Dios, pero al parecer no obtuvo respuesta. Por la noche, algo desde los cielos cayó sobre el mar y al despertar observó que las aguas se alejaban poco a poco, hasta hacerse un camino en el mar, dio gracias a Dios y todos cruzaron, pero el ejército del faraón ya estaba aquí, también cruzaron, y de pronto, como si se tratara de un tsunami, las aguas se acercaron cada vez más. Ramsés y su ejército estaban a mitad del camino, era demasiado tarde para regresar y demasiado tarde para llegar a la otra orilla. El mar golpeó a las tropas egipcias, carros de guerra, caballos, soldados, yacían bajo el mar. Así los hebreos consiguieron la libertad. Ahora eran nómadas y por fin Moisés pudo regresar con su familia, que había dejado años atrás, y continuaron como nómadas en busca de la tierra prometida. En los últimos días de Moisés, Dios lo llamó y le dio unas tablillas con sus mandatos. Aunque esa es una historia para un próximo video.